El frío gélido de la noche neoyorquina golpeó el rostro de Nicolás Maduro Moros con una violencia que ninguna brisa del Caribe le había preparado para sentir. Eran poco más de las 5:20 de la tarde del sábado 3 de enero de 2026, cuando el hombre que durante 12 años y 8 meses gobernó Venezuela con puño de hierro descendió por la escalerilla de un avión militar en el aeropuerto Stuart. Sus pasos, antes firmes y escoltados por una marea de uniformados leales, eran ahora lentos y vacilantes, entorpecidos por los grilletes que unían sus muñecas y sus tobillos. A su lado, Cilia Flores, la mujer que caminó por los pasillos del poder como la primera combatiente, guardaba un silencio sepulcral, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras que no lograban esconder la derrota. No hubo alfombras rojas, ni himnos nacionales, ni delegaciones diplomáticas recibiéndolos con honores. En su lugar, un ejército de agentes de la Administración de Control de Drogas, conocida como la DEA, y del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, formaba un cordón de seguridad impenetrable. La imagen que recorrió el mundo en cuestión de segundos fue la de un hombre despojado de sus insignias, de su banda presidencial y de su ego. Aquel traje de prisionero color caqui o azul, dependiendo de la unidad de procesamiento, se convirtió en su nueva piel. El traslado final hacia el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una fortaleza de concreto y acero conocida entre los abogados y reclusos como el infierno en la tierra, marcó el inicio de una realidad que Maduro nunca creyó posible. Solo 2 días antes, el dictador se jactaba en televisión de vivir en un búnker impenetrable dentro de Fuerte Tiuna, asegurando que el imperio jamás se atrevería a tocar suelo sagrado. Sin embargo, la operación Resolución Absoluta, ejecutada por la Fuerza Delta en una madrugada quirúrgica de 1 y 1 minuto, demostró que su fortaleza era de papel. Al entrar en su celda en el pabellón de alta seguridad de Brooklyn, el estruendo de la puerta de acero al cerrarse fue el punto final de una era. Nicolás Maduro, el hombre que bailaba salsa mientras su pueblo buscaba comida en la basura, se encontró de pronto en un espacio de apenas 6 metros de largo. La primera noche fue una lección brutal de aislamiento. Ya no había teléfonos para dar órdenes, ni generales para exigir lealtad, ni ministros para aplaudir sus ocurrencias. El silencio de la celda era interrumpido únicamente por el eco de los pasos de los guardias federales en el pasillo y el zumbido constante de las luces fluorescentes que nunca parecen apagarse del todo en las prisiones de máxima seguridad. En esa soledad absoluta, el exdictador tuvo que enfrentar la magnitud de su caída. Había pasado de ser el heredero de una revolución petrolera a ser el prisionero número 1 de la justicia estadounidense, acusado de liderar el cártel de los soles y de conspirar para inundar las calles de los Estados Unidos con toneladas de cocaína. Mientras Caracas permanecía sumida en un estado de conmoción y miedo, en Nueva York, la maquinaria judicial comenzaba a moverse con una precisión gélida. La Fiscalía del Distrito Sur ya tenía preparado el expediente donde se detallaban décadas de crímenes, desde el uso de pasaportes diplomáticos para el tráfico de drogas hasta alianzas oscuras con grupos terroristas internacionales. Maduro, ahora sentado en una cama con un colchón de apenas 4 centímetros de espesor, comenzó a sentir el peso de una traición que todavía no terminaba de descifrar. ¿Quién lo entregó? ¿Fueron los rusos? ¿Los chinos? ¿O su propio círculo íntimo que prefirió salvarse antes que hundirse con él? Esa pregunta, sin respuesta en medio de la oscuridad de Brooklyn, fue su única compañía en la noche más larga de su vida. El silencio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es un tipo de ruido diferente al que Maduro estaba acostumbrado. En el Palacio de Miraflores, el silencio era una señal de respeto o de miedo, una pausa antes de que él diera una orden que afectaría a 30 millones de personas. Aquí, el silencio es absoluto y despojado de toda reverencia. La luz mortecina de la celda de aislamiento,
diseñada para evitar que el prisionero pierda la noción del tiempo o, irónicamente, para que el tiempo se convierta en su peor enemigo. Iluminaba las paredes de un gris industrial que parecía absorber cualquier rastro de esperanza. Mientras intentaba acomodarse en el estrecho catre, Maduro no podía evitar recordar a sus sobrinos, Frankie Flores y Efraín Campo Flores, quienes años atrás habían recorrido esos mismos pasillos, marcando el primer gran golpe de la justicia estadounidense contra su círculo más íntimo. En aquel entonces, él usó todo el poder del Estado para protegerlos, denunciando un secuestro imperialista. Ahora, no había nadie que denunciara nada por él. La caída de la familia presidencial no fue un evento aislado, sino la culminación de un proceso de erosión que comenzó desde adentro. En los informes de inteligencia que ahora forman parte del caso criminal, se detalla cómo la nueva élite, esa generación de herederos que no empuñó fusiles en la revolución, sino que manejó cuentas bancarias en paraísos fiscales, comenzó a vender el país por piezas. Los hijos de la cúpula, mencionados a menudo en los corrillos de la inteligencia internacional, habían transformado el ideal bolivariano en una corporación de lujo. Mientras el venezolano promedio perdía 10 kilos de peso por la falta de alimentos, estos herederos viajaban en aviones privados a Turquía y celebraban bodas de $1 millón. Ese contraste, esa traición moral a la base que alguna vez los apoyó, fue el combustible que alimentó la operación de extracción. Estados Unidos no solo buscaba un hombre, buscaba desmantelar un sistema que se había convertido en una amenaza para la estabilidad del hemisferio. Desde Washington, el discurso había cambiado drásticamente. Las palabras de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio resonaban en la mente de los analistas. No habría más espacio para negociaciones interminables que solo servían para que el régimen ganara tiempo. La estrategia de estabilización y recuperación de Venezuela pasaba obligatoriamente por la salida física de la cúpula. El aislamiento de Maduro en Brooklyn era la prueba física de que la impunidad tiene fecha de caducidad. En esta primera noche, el exmandatario se dio cuenta de que su mayor error no fue desafiar a una superpotencia, sino creer que su propio sistema de seguridad era infalible. Había gastado miles de millones de dólares en tecnología rusa y asesoría cubana, creando un anillo de protección de 3,000 personas solo para ser capturado en una operación que duró menos de una hora. La tecnología de punta y el valor de los operadores de élite habían superado a la paranoia y los muros de concreto. En la soledad de su celda, Maduro empezó a reconstruir mentalmente las últimas 48 horas. La desconfianza, ese veneno que él mismo sembró entre sus generales, se había vuelto en su contra. La estructura de poder en Venezuela siempre fue un equilibrio precario entre facciones: los radicales, los militares y los pragmáticos. Al caer la cabeza, el resto del cuerpo comenzó a devorarse a sí mismo. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello en ese momento? ¿Estaría negociando su propia salvación a cambio de entregar los secretos finales del cartel de los soles? ¿O estaría intentando tomar el control de lo que quedaba del partido para sabotear la transición? La incertidumbre era más dolorosa que el frío de Nueva York. Maduro, el hombre que una vez dijo hablar con pajaritos que le traían mensajes del más allá, ahora solo escuchaba el eco de su propia respiración acelerada, consciente de que el mundo exterior ya estaba planeando un futuro donde su nombre solo aparecería en los libros de historia criminal y expedientes de narcotráfico. En el silencio sepulcral de la celda de alta seguridad, cada ruido metálico se amplificaba, recordándole a Nicolás Maduro que ya no era el comandante en jefe de una nación, sino el preso número 0. 6, 5, 3, 5, 0, 5, 4. La luz de color blanco frío, que nunca se apagaba por completo, no le permitía discernir si eran las 2 de la mañana o las 4 de la madrugada.
Mientras se sentaba en el borde de su litera, el peso de las acusaciones que la justicia estadounidense había acumulado durante más de una década caía sobre él como una losa de cemento. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no lo veía como un líder político caído en desgracia, sino como el cabecilla de una organización criminal transnacional denominada el Cártel de los Soles. Los fiscales habían preparado un arsenal de pruebas que incluía grabaciones interceptadas, testimonios de antiguos aliados que ahora eran testigos protegidos y rutas de envío detalladas paso a paso. Lo que más le atormentaba en esa primera noche no era solo la pérdida del poder, sino la meticulosa forma en que su imperio se había desmoronado ante la ley. Se le acusaba de conspirar para utilizar la cocaína como un arma para dañar a la sociedad estadounidense, coordinando envíos masivos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Para el gobierno de los Estados Unidos, Maduro había convertido a Venezuela en un estado narco, donde los puertos, aeropuertos y fronteras estaban al servicio del tráfico ilícito. El cartel de los soles, integrado por generales de alto rango que él mismo había ascendido, era ahora el eje central de un juicio que prometía ser el más mediático desde el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. La recompensa de $15 millones que una vez colgó sobre su cabeza como una sentencia de muerte política se había hecho efectiva, y él se preguntaba quién en su círculo íntimo habría cobrado ese botín. La ironía de su situación era sangrienta. Mientras él pregonaba una lucha contra el imperialismo y el capitalismo salvaje, las investigaciones revelaban una red de lavado de dinero que movía miles de millones de dólares a través de bancos europeos y empresas fachada en paraísos fiscales. Los lujos de su círculo cercano, financiados con el hambre de un pueblo, estaban ahora bajo el microscopio de los agentes federales. En su celda, Maduro recordaba las advertencias que ignoró. Pensó en Alex Saab, su enviado especial y presunto testaferro, cuya extradición años atrás fue el primer gran aviso de que el alcance de Washington era largo y paciente. Saab había sido la pieza clave para entender cómo el régimen lograba evadir las sanciones, y ahora Maduro temía que todos esos secretos estuvieran en manos de quienes hoy lo custodiaban. A medida que la noche avanzaba, la realidad del aislamiento comenzaba a fracturar su voluntad. En las prisiones federales de máxima seguridad, el contacto humano es mínimo y estrictamente controlado. No había mítines multitudinarios donde pudiera gritar consignas, ni cámaras de la cadena estatal para transmitir su versión de la verdad. Estaba solo con sus pensamientos y con la sombra de una cadena perpetua que se proyectaba en la pared de concreto. La justicia que él había manipulado a su antojo en Caracas, convirtiendo los tribunales en armas de persecución contra sus opositores, ahora se presentaba ante él con una cara imparcial, técnica y despiadada. Cada minuto que pasaba en esa celda de Brooklyn le confirmaba que el tiempo de los discursos épicos había terminado y que el tiempo de rendir cuentas, con toda su crudeza jurídica, apenas estaba comenzando. Mientras los muros de la prisión de Brooklyn contenían el aliento de un hombre que alguna vez se creyó intocable, el mundo exterior estallaba en una tormenta de reacciones que redibujaban el mapa geopolítico en tiempo real. La noticia de la captura de Nicolás Maduro no fue solo un titular de prensa, sino un terremoto que sacudió los cimientos de las alianzas internacionales más oscuras del siglo XXI. En Washington, el ambiente era de una victoria técnica y moral largamente esperada. El secretario de Estado, Marco Rubio, no tardó en comparecer ante los medios para enviar un mensaje contundente. El tiempo de la impunidad para las tiranías criminales en el hemisferio occidental había llegado a su fin. La estrategia de estabilización, recuperación y transición ya no era un plan teórico guardado en los cajones del Pentágono, sino una realidad en marcha que buscaba devolver la institucionalidad a una nación devastada. Sin embargo,
El silencio más ensordecedor provenía de los antiguos aliados de Caracas, en Moscú y Pekín. El pragmatismo gélido de las potencias empezó a enfriar la retórica de la solidaridad revolucionaria. Vladimir Putin y Xi Jinping, que durante años utilizaron a Venezuela como una pieza de ajedrez para desafiar la influencia estadounidense, se enfrentaban ahora a un dilema de costos y beneficios. Un líder capturado y procesado por narcotráfico en una corte federal de los Estados Unidos es un activo que ya no genera dividendos. Los informes de inteligencia sugerían que, tras bastidores, los acreedores rusos y chinos ya estaban estableciendo contactos discretos con las figuras emergentes de la transición para asegurar que las deudas petroleras y los contratos de minería fueran respetados. Maduro, en su primera noche de cautiverio, comprendió que en el gran juego de la geopolítica, los dictadores caídos son rápidamente reemplazados por el interés nacional de sus antiguos protectores. En las calles de Caracas, el pánico se apoderaba de la cúpula que aún permanecía en el país. El Palacio de Miraflores, antes un centro de mando absoluto, se transformó en un hervidero de conspiraciones y desconfianza. Las facciones internas, que Maduro había logrado equilibrar mediante el reparto de cuotas de corrupción y miedo, empezaron a fracturarse de manera violenta. Por un lado, los sectores pragmáticos liderados por figuras como Delcy Rodríguez buscaban una salida negociada que les permitiera conservar parte de su fortuna y evitar el mismo destino que su jefe. Por el otro, el ala radical encabezada por Diosdado Cabello, consciente de que sus nombres también figuraban en las listas de los más buscados de la justicia estadounidense, se atrincheraba en la retórica del conflicto total. Cabello, descrito por muchos como el hombre con una diana en la frente, sabía que su única salvación era el caos, mientras que para otros, entregarlo a él podría ser el boleto de salida para una transición controlada. Dentro del centro de detención metropolitano, Maduro ignoraba los detalles exactos de estas pugnas, pero podía sentirlas en el aire gélido de su celda. Sabía que la lealtad en la política revolucionaria es tan volátil como el precio del barril de petróleo. Recordó cuántas veces él mismo había sacrificado a colaboradores para mantenerse en el poder, y la idea de que ahora él fuera la pieza de sacrificio le resultaba insoportable. En esta parte de la noche, el ex dictador se enfrentó a la mayor de sus derrotas, la irrelevancia. El mundo seguía girando, los mercados financieros empezaban a reaccionar positivamente ante la posibilidad de una Venezuela abierta nuevamente al comercio global, y las potencias que antes lo abrazaban ahora se preparaban para negociar con sus sucesores. La soledad del prisionero se veía agravada por la certeza de que su caída no era el fin del mundo, sino simplemente el comienzo de un nuevo capítulo donde su nombre sería apenas una nota a pie de página sobre el colapso de un modelo fallido. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido por sus siglas en inglés como el MDC, no es solo una cárcel, es una máquina diseñada para quebrar la voluntad de los hombres más poderosos y peligrosos del mundo. A diferencia de las prisiones que Maduro conocía en Venezuela, donde el caos y el control de los planes permitían lujos extravagantes a quienes tenían dinero, aquí el sistema es una coreografía de acero y reglas inquebrantables. En su celda, el exmandatario se enfrentaba a una realidad física que ninguna propaganda podía ocultar. La estructura de concreto, apodada por algunos como el pequeño Guantánamo, está diseñada para que el recluso pierda todo contacto con el mundo exterior. No hay ventanas que den a la calle, solo tragaluces reforzados que ofrecen una visión distorsionada de un cielo grisáceo. En esa quinta etapa de su primera noche,
El agotamiento físico comenzó a ceder ante una ansiedad eléctrica que le recorría el cuerpo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de su captura se repetía como una cinta sin fin. El estruendo de las granadas aturdidoras, el grito de los comandos en un idioma que apenas comprendía y la sensación de ser arrastrado fuera de su burbuja de impunidad. A las 3 de la mañana, un guardia realizó la ronda de conteo rutinaria, golpeando ligeramente la rejilla de la puerta. Ese sonido, seco y autoritario, fue un recordatorio de que ahora su vida dependía de un horario establecido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Maduro, el hombre que solía convocar a cadenas nacionales de radio y televisión a cualquier hora, obligando a todo un país a escucharlo, ahora era un sujeto pasivo de la autoridad de un oficial de rango medio. La humillación era sistemática. Había sido sometido a revisiones corporales degradantes, se le había asignado un número y se le habían entregado 2 sábanas ásperas, una toalla delgada y un kit de higiene básico. Ya no quedaban rastros de las camisas de seda, de los relojes de alta gama o de los anillos con el escudo nacional. En el MDC de Brooklyn, todos los hombres son iguales ante la burocracia penitenciaria y esa igualdad es, para un dictador, la forma más cruel de castigo. La defensa legal de Maduro se perfilaba como un desafío monumental y sombrío. Sus abogados, algunos de ellos veteranos de casos de alto perfil internacional, sabían que no estaban lidiando con un juicio político, sino con un caso criminal masivo. La evidencia acumulada por el gobierno federal no se limitaba a testimonios, sino a datos financieros, rastreos de GPS de barcos cargados de droga y comunicaciones encriptadas que el régimen creía seguras. Mientras Maduro permanecía en su celda, en algún lugar de Nueva York, su equipo legal revisaba las condiciones de su detención, conscientes de que el aislamiento era una táctica para incentivar una posible colaboración. El sistema judicial estadounidense es experto en ofrecer un trato, información, a cambio de una reducción en la condena. La pregunta que flotaba en el ambiente de la prisión era si el hombre que juró lealtad eterna a la revolución sería capaz de entregar a sus cómplices para evitar morir en una celda de 4x4. Esta presión psicológica es parte del diseño de las unidades de vivienda especial. El aislamiento no es solo físico, es informativo. Maduro no sabía qué estaba pasando con Cilia, si sus hijos habían logrado escapar a un país aliado o si los militares ya habían jurado lealtad a un nuevo gobierno de transición. Esa falta de información es el vacío que la fiscalía utiliza para sembrar la duda. En el silencio de la madrugada, Maduro empezó a comprender que su verdadera batalla no sería en los campos de Marte ni en las plazas públicas, sino en una sala de audiencias frente a un jurado de ciudadanos comunes que solo verían en él a un narcotraficante más, el hombre que se comparaba con Simón Bolívar y se sentía el heredero de una epopeya histórica, se encontraba ahora reducido a la mínima expresión humana, esperando que el amanecer trajera consigo la primera visita de sus abogados y con ella la confirmación de que su mundo tal como lo conocía había dejado de existir para siempre. El amanecer del domingo 4 de enero de 2026 se filtró tímidamente por los conductos de ventilación del Centro de Detención Metropolitano, trayendo consigo una realidad que Nicolás Maduro no podía seguir negando. La primera noche había terminado, pero el día 1 de su nueva existencia como procesado federal apenas comenzaba. A miles de kilómetros de distancia, en las calles de una Caracas que despertaba entre la incertidumbre y una esperanza contenida, el sol iluminaba un país que, por primera vez en 26 años, no tenía el rostro de la revolución bolivariana en sus pantallas de televisión. La caída de Maduro no era solo el fin de un hombre, sino el colapso de un modelo económico que había llevado a la nación, con las mayores reservas de petróleo del mundo, a una inflación de 3000% y a una crisis humanitaria sin precedentes en el hemisferio.
Mientras el exdictador se lavaba el rostro con agua fría en el pequeño lavabo de metal de su celda, el sistema financiero internacional ya comenzaba a recalibrar el valor de los bonos venezolanos, anticipando una reconstrucción que costaría décadas. A las 8 de la mañana, Maduro fue informado de que su comparecencia inicial ante el juez de instrucción se llevaría a cabo mediante videoconferencia por razones de seguridad nacional. Vestido con el uniforme estándar de la prisión, el hombre que una vez se sentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas para desafiar a las potencias occidentales, tuvo que sentarse frente a una cámara web en una sala austera. Al otro lado de la pantalla, un fiscal de la División de Narcóticos comenzó a leer los cargos: conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína a los Estados Unidos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Cada palabra, traducida meticulosamente por un intérprete oficial, resonaba en la sala como un martillazo. La fiscalía subrayó que Maduro no era un prisionero político, sino un fugitivo de la justicia que había utilizado las instituciones de un Estado para proteger una operación de tráfico de drogas que movía el 20% de la cocaína que llegaba a suelo estadounidense. La geopolítica del petróleo también jugaba su papel en esa mañana gris. Con Maduro tras las rejas, la administración de Washington y los nuevos líderes de la transición en Venezuela iniciaban conversaciones urgentes para estabilizar el mercado energético global. Expertos internacionales señalaban que la salida de la cúpula criminal permitiría a Venezuela recuperar su capacidad de producción de 3 millones de barriles diarios, algo que bajo el mando de Maduro se había reducido a menos de 700,000 barriles debido a la corrupción y la falta de mantenimiento en la estatal petrolera. Para el prisionero en Brooklyn, estas cifras eran ahora ecos de un pasado lejano. Su preocupación inmediata era el equipo de fiscales que presentaba fotografías de sus encuentros con líderes de grupos irregulares y registros de transferencias bancarias que vinculaban directamente a su familia con el lavado de activos en tanto Europa y el Caribe. Al finalizar la audiencia, cuando se le denegó la fianza por representar un riesgo extremo de fuga y un peligro para la comunidad, Maduro fue escoltado de regreso a su celda. El peso de la justicia estadounidense, con su sistema de jurados y su tasa de condenas del 98% en casos federales, era una realidad ineludible. Aquella primera noche de aislamiento había sido el prólogo de un juicio que prometía revelar las entrañas más oscuras de un régimen que confundió la soberanía con la impunidad. Mientras la puerta de acero se cerraba una vez más, el mundo exterior celebraba o analizaba el cambio de era, pero para Nicolás Maduro Moros, el tiempo se había detenido. En la soledad de Brooklyn, el hombre que lo tuvo todo descubrió que el poder es un espejismo que se desvanece al primer contacto con la ley, dejando tras de sí únicamente el frío silencio de una celda y el juicio implacable de la historia.